Esta es la última clase de la filosofía. Ahora llegamos al último punto, que es la filosofía contemporánea. Muy bien. Hasta la clase anterior vimos que entraba la filosofía moderna y proponían dos cosas. Primero, Descartes, que proponía una forma nueva de hacer filosofía, y su punto de partida era mirarse a sí mismo, mirar su pensamiento, y por eso decía: pienso, luego existo. ¿De acuerdo? La filosofía de Santo Tomás, la filosofía realista, griega, occidental, era: primero miro la realidad, primero veo la realidad y luego pienso, y luego hago filosofía. Descartes hizo exactamente lo contrario. Lo que introdujo Descartes fue un nuevo método de hacer filosofía. Y luego viene Kant, que lo que Kant propone es que la filosofía, la persona no puede llegar a las esencias de las cosas, no puede llegar a la verdad de las cosas, no tiene la capacidad de llegar a la verdad. Por eso lo que propone Kant es una forma de ver la vida como las cosas deben hacerse, como las cosas tienen que hacerse por obligación, ya no porque yo reflexiono, descubro, pienso filosóficamente. ¿Se acuerdan del viaje que veíamos? Uno sale de viaje para descubrir la realidad y luego vuelve y entiende bien cuál es su vida y su misión en la vida. Kant lo hace totalmente distinto. Dice que así viajes, haz lo que quieras, no vas a poder llegar a ver la realidad. Necesitas solamente tener una obligación en la vida, y eso es lo que va a ser el fin de la vida. Muy bien, luego de ellos dos viene la filosofía contemporánea, que básicamente es una vuelta al periodo presocrático. Si se acuerdan, los sofistas, ¿no?, están representados por Protágoras. ¿Y qué decía Protágoras? Esto nos lo dice Aristóteles en su libro de la metafísica, ¿no? Y dice: Protágoras pretendía que el hombre es la medida de todas las cosas, lo cual quiere decir simplemente que todas las cosas son en realidad tales como a cada uno le parecen. Vamos hasta ahí nomás. Es decir, lo que mide el mundo no es la realidad, sino lo que le parezca a cada hombre. Las cosas no son lo que son, sino lo que cada uno le parece. Si así fuera, sigue Aristóteles, resultaría que la misma cosa es y no es a la vez buena y mala, y que todas las demás afirmaciones opuestas son igualmente verdaderas. Si las cosas no son lo que son, ¿cuál es el gran problema? De que para mí algo puede ser una cosa y para ti otra, de que algo puede ser bueno para ti y malo para ti, y a partir de ese punto se acaba el diálogo, se acaba la armonía en nuestro mundo. Por eso vemos tanta confrontación hoy en día. ¿De acuerdo? Y esto es totalmente falso. Si alguien te lo plantea, no es verdad. Tú no puedes ir en taxi y en micro a la vez a un lugar. O vas en micro o vas en taxi. Algo que le hacemos a otro ser humano o es malo o es bueno. No puede ser bueno para uno y malo para el otro, porque si no, no hay punto de encuentro, punto de entendimiento con el resto del mundo, con el resto del universo. Entonces ahí empezamos a sumirnos en una angustia, que es lo que básicamente vamos a ver ahora. Los filósofos contemporáneos que vamos a ver a continuación son filósofos que terminan proponiendo una angustia al mundo moderno, lo cual tiene como resultado el aumento sistemático de personas deprimidas, de suicidios y de infelicidad en nuestro mundo. ¿De acuerdo? Terminamos la cita. Puesto que muchas veces las mismas cosas parece buena a estos, mala a aquellos, y que lo que a cada uno parece es la medida de las cosas. Eso lo dice Aristóteles en su libro de la metafísica. Para que lo vean de manera más clara, Protágoras niega 3 áreas de la filosofía que vimos que Aristóteles afirma. La metafísica, ¿qué dice? Que el hombre es la medida de todo. No hay algo metafísico, es lo que está más allá de la física. No hay un fundamento de la física. Como no hay ningún fundamento del mundo físico que vemos nosotros, ¿quién es el fundamento? La opinión de cada hombre. Eso se deriva de ¿qué? En una nociología.
¿Se acuerdan que la gnoseología era la ciencia del conocimiento? Si el hombre es capaz de conocer. Y en el caso de Protágoras y de la filosofía contemporánea, el hombre no es capaz de conocer. Por eso Protágoras dice, las cosas son como a cada uno le parece. En tercer lugar, esto también deviene en una filosofía ética. La cosa es buena o mala según le parece a cada uno. Como ven, Protágoras destruye las tres grandes áreas que trabajó Santo Tomás de Aquino, diciendo que no hay metafísica, diciendo que el hombre no es capaz de un conocimiento de la esencia de las cosas, y finalmente diciendo que no hay ética, que algo puede ser bueno para uno y malo para otro. Estas afirmaciones de Protágoras tienen su fundamento en la concepción de Dios que tenía él. Y dice Protágoras en otro libro, sobre los dioses no soy capaz de conocer si existen o no, ni cuál es su forma, porque los factores que impiden el conocimiento son muchos, la oscuridad del tema y la brevedad de la vida humana. Protágoras no creía posible conocer a Dios, no creía posible conocer este fundamento de las cosas, y eso es exactamente lo que nosotros sí hacemos. Por eso estamos escuchando este video, por eso nos ponemos a pensar, a reflexionar para ver realmente si el mundo tiene sentido. Utilizamos nuestra razón, no simplemente nos negamos a la razón y nos escapamos. Emiliano Nefasta utiliza su inteligencia para encontrar el sentido a las cosas. Esto nos lleva al tema de nuestra última charla. Vamos a ver a los filósofos de fines del siglo XIX y del siglo XX, que básicamente son 4, y los vamos a ver rápidamente en 10 minutos, ¿no? Pero antes de verlos vamos a hablar de un teólogo que se llamaba Henri de Lubac, que en el año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, viendo la destrucción que estaba aconteciendo, se atreve a escribir un libro que se llama El drama del humanismo ateo. Y él dice, la crisis de la civilización en la que se encontraba Europa durante la Segunda Guerra Mundial es una crisis generada por el humanismo ateo. Es decir, el deliberado rechazo del Dios de la Biblia en nombre de una liberación puramente humana. Como decía Protágoras, es muy difícil conocer a Dios, es muy breve la vida para conocerlo, es muy oscuro el tema de Dios. Olvidémonos de Dios, liberémonos de Dios, considerando que Dios es una atadura, lo cual es totalmente erróneo. Dios es el fundamento de nuestra felicidad y el que nos crea para ser felices. Todas las sensaciones vinculadas a la felicidad son creadas por Dios y queridas por Dios, ¿no? Lo cual es totalmente irracional decir que cuando te liberas de Dios dejas de ser feliz. Bueno, esto fue lo que buscaron los filósofos contemporáneos. ¿Y en qué devino? En el drama del humanismo ateo, ¿no? Millones de muertos, 90 millones de muertos en un continente, en Europa. Y para que vean que esto no solo pasó en 1941 o hoy en día, que aumentan los asesinatos sin sentido y la depresión y tantos problemas psicológicos, esto también pasó en la antigüedad. Si se acuerdan de la Ilíada y de la Odisea, el escritor de esta obra, ¿no? Homero, escribía en esos libros que los dioses se divertían con los hombres. Los aztecas también, al no conocer a Dios, ellos imaginaban que los dioses les pedían sacrificios humanos de niños. Los antiguos peranos también, ellos tenían un miedo hacia los sapos castigadores, por eso la momia Juanita la llevaban a los cerros. O vimos recientemente que los chimús hicieron acá el mayor sacrificio humano de niños que haya ocurrido en toda la historia de la humanidad. Ese desconocimiento de Dios, ese apartamiento de Dios nos lleva a estas cosas. Como conclusión, los seres humanos eran juguetes de los dioses en la antigüedad, y hoy en día ciertamente parece eso. Muchos seres humanos piensan que hemos sido creados para el sufrimiento. Para ellos, para la cultura actual, Dios es un tirano, o un predador voraz, o una abstracción remota sin acción en nuestro mundo. Eso quiere decir que es un ser que nos creó, pero que nos deja acá tirados en el mundo, está alejado de nosotros y no quiere saber nada de nosotros. Entonces el hombre pasa a ser una víctima del destino.
me parece un fatalismo cósmico, que es lamentablemente lo que pasa hoy en día. ¿Qué hace el cristianismo? El cristianismo trae una liberación humana. El cristianismo nos dice que Dios se automanifiesta, Dios mismo se hace hombre para hablar con lenguaje humano. El cristianismo nos dice que se puede tener acceso libre a Dios, y que aparte de que tienes acceso libre a Él, ese Dios es un Padre, te ama, te perdona y está buscando tu felicidad. Y ese Padre lo puedes encontrar en la persona del Señor Jesús, del cual tenemos participación, lo cual podemos ver en la misa, que todos nos hacemos Dios al comer el cuerpo de Cristo y participamos de su misma vida divina. Muy bien, esta liberación es muy importante. Antes de hablar de estos filósofos que ahorita paso a hablar, de los exponentes del ateísmo contemporáneo, quiero hablar de Benedicto XVI y el mensaje que nos quiso dejar como el gran programa de su pontificado. Y él dice que no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. No vivimos en un mundo sin sentido que evoluciona, sino que cada uno de nosotros, tú y yo, somos frutos de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno es necesario. Ese es el mensaje que el Papa Benedicto, el Papa profesor, nos quiso dejar, para tirarse de un plumazo a toda la porquería del ateísmo contemporáneo, que ahora vamos a ver a 4 exponentes de ellos, rápidamente. El primero, Augusto Comte, un francés que vivió a fines del siglo nació a fines del siglo XVIII. Él dice que lo único que puede guiar a la humanidad es la ciencia empírica. ¿Cuál es la ciencia empírica? Es la ciencia que se basa en temas sensibles, en temas que sirven para crear cosas. Ejemplos de ciencia empírica son la ciencia de la tecnología. Otro ejemplo de la ciencia empírica es la ciencia automotriz, la ciencia que hace aviones, que nos permite viajar, la ciencia que nos permite llegar al espacio, la ciencia que te permite tener comida envasada en tu refrigerador. Eso es ciencia empírica. Lo que dice Comte es que lo único que nos puede guiar a la humanidad es esa ciencia empírica, y lo único que nos va a hacer felices es esa ciencia empírica. Y por eso Comte decía que tenemos que renunciar a cualquier pregunta sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tenemos que renunciar a preguntarnos qué pasa después de la muerte. Tenemos que renunciar a preguntarnos qué es el ser humano o cuál es el fin del ser humano. Y por eso dice que como tenemos que renunciar a eso, que es la gran respuesta del cristianismo, tenemos que renunciar a la religión cristiana y fundar la religión positivista, en la cual se rinde culto a la ciencia empírica. Rendirle culto a Facebook, rendirle culto a la NASA. Luego viene Feuerbach, que este es un alemán, ¿no? Un poquito más joven que Comte, y que dice Feuerbach que Dios es la proyección mítica de las aspiraciones humanas. ¿Eso qué quiere decir? El ser humano quiere que el mundo sea bondad, entonces haya bondad, en su inteligencia crea un ser que es totalmente bueno. El ser humano quiere la perfección, entonces en su inteligencia crea un ser totalmente perfecto. El ser humano quiere poder, entonces crea en su inteligencia un hombre totalmente poderoso. Con lo cual le mando el mensaje a la humanidad diciéndole todo lo que todos los seres humanos han pensado hasta el día de hoy, no solo cristianos, sino aztecas, egipcios, cualquier cultura que puedas pensar tiene un fundamento religioso. Y el que dice, ¿por qué se le ocurrió? Todo el resto de los seres humanos en la historia de la humanidad están totalmente equivocados, ¿no? Dice que el verdadero Dios es el hombre. El hombre busca la perfección, bueno, Él es Dios. No tienen que asignarle su perfección a otro. Y dice que hay que llegar a ese hombre con esfuerzo. Y aquí se funda todo el tema del estrés actual. Hay que esforzarse, trabajar. Si no fracasas, si no trabajas, fracasas. Finalmente, el más
fuerte de todos estos pensadores, de la cumbre, pues hay otro más, es Marx. ¿Qué dice Karl Marx? El fundador del marxismo, que luego tuvo una corriente comunista, ¿no? Él en verdad creó la palabra comunista. Él que dice que el mundo espiritual, todo lo que es invisible, todo lo que es el amor de una madre hacia su hijo, todo lo que es amor desinteresado hacia tu patria, hacia tu comunidad, hacia los pobres, es una pobre ilusión. No existe el espíritu. Dice que nuestra religión es nuestra droga. Dice que la religión sirve para drogarnos, para escaparnos de una realidad injusta y opresora. Dice que la religión es el modo por el cual la clase dominadora anestesia las inteligencias del proletariado. Dice que la religión lo que hace es dejarnos sin inteligencia. Dice que la religión es la que nos lleva a no luchar contra las injusticias. Otro gran pensador que no tiene una influencia directa, no vemos gente caminando por la calle con letreros de Nietzsche, como si vemos hoy gente por la calle caminando con letreros y polos de Marx, pero Nietzsche nos habla de un superhombre, ¿no? ¿Y qué dice él? Dice, ese superhombre es totalmente contrario al cristianismo. Él dice que la moral cristiana se basa en la rabia contra la auténtica mente humana. ¿Qué quiere decir? Que los que inventaron el cristianismo, Jesús, ¿no?, que obviamente no es Dios, tenían rabia contra el hombre, tenían rabia contra la felicidad del hombre, entonces crearon el cristianismo para negar totalmente la felicidad del hombre. ¿Y qué era la felicidad del hombre? Lo que él le llama lo dionisiaco, el eros, el deseo. Es interesante lo que él dice, porque esto dionisiaco, este eros, es algo totalmente propio del ser humano, esta dimensión de desear, esta dimensión de emotividad, esta dimensión de sentir, esta dimensión de la emoción profundo, de la vida, de la aventura, del darse, es central en el cristianismo, pero él dice que no es central. Lo cual es interesante, me parece muy interesante, porque él conoció un cristianismo que no era el verdadero cristianismo. En esta época el cristianismo cayó intelectualmente, el cristianismo se equivocó en enseñar las doctrinas, ¿no? Eso es lo que yo pienso, puede ser que me equivoque. ¿Y eso por qué fue? Porque dejaron de beber de las fuentes, dejaron de ir a la escritura, dejaron de ir a los grandes padres de la iglesia, a Santo Tomás, ¿de acuerdo? Simplemente se basaron estos cristianos en aprenderse pequeñas fórmulas, en memorizarse algunos temas, y eso hizo que dejen de tener esa fuerza del pensamiento que nosotros tenemos que volver a tener hoy. Nosotros hoy tenemos que volver a estudiar, a ir a las fuentes para nuevamente explicarle al mundo contemporáneo la belleza y la alegría de ser cristiano, para que no pase lo de Nietzsche. Muy bien, lo bueno es lo que eleva el sentimiento de poder. La moral es de señores que mandan. ¿Qué quiere decir con esto? Claro, como no hay cristianismo, como no hay Dios, como lo único que vale es el deseo, lo que hace que seas bueno, un buen hombre, un hombre que vale, es que tengas poder. Lo que hace que seas bueno no es que hagas el bien a los demás, sino que tengas poder. Todo está permitido, todo lo que vale es lo que yo quiera. Lo que mueve el mundo es la voluntad de poder. Finalmente nos dice, él es el que dice que Dios ha muerto. Hoy Dios dice, Friedrich ha muerto, Friedrich Nietzsche ha muerto. Ya más actual es Jean-Paul Sartre, ¿no? Justo conversaba hace poquito, ayer ha sido la marcha por la vida, y lo escuchaba a Tudela hoy en la noche en Rey con Barba decir de que justamente es mayo, y en el mayo de 1968, hace 50 años, este señor Jean-Paul Sartre movilizó a los estudiantes franceses parisinos a marchar con un lema bien concreto: prohibido prohibir. Ellos decían que lo máximo que había en el mundo era la libertad, y uno podía vivirla como quería. ¿Y para qué había que vivir? Para revolucionarse sexualmente. Se llama la Marcha de la Revolución Sexual, mayo del 68. Busquen en YouTube, los que no me crean, ¿no? Entonces Sartre, ¿por qué hablaba de esta liberación total, de este desenfreno de las pasiones?
porque dice que el hombre lo que hace es traer la nada al mundo. Y acá viene un concepto bien importante desde el nihilismo, que es la nada. ¿Qué es la nada? Básicamente es no tener ningún fundamento, ningún edificio, ningún sentido. Dice que el hombre viene y es arrojado al mundo. El hombre no es definible, tú no puedes decir qué es el hombre. Así como dices, bueno, un perrito es un ser de 4 patas, ¿no?, que se dedica a eso, lo otro. Él dice que no puede definir qué es el hombre. El hombre es una pasión, obviamente sí, habla de las pasiones, pero son pasiones inútiles. El hombre no tiene un sentido, un fin, algo por qué vivir. Ni el nacer ni el morir tienen sentido. Lo único que es verificable en el hombre es la libertad sin límites, y para hacerlo no puede existir Dios. Lo único que tiene sentido en el hombre es vivir una libertad sin límites, ¿no? Y por eso él dice que en su último libro, La náusea, que el hombre es una náusea, ¿no?, una nada. Para terminar, nos hemos demorado solo 20 minutos. Henri Lubac concluye: no es verdad que el hombre no puede organizar el mundo de espaldas a Dios. Lo han tratado de hacer, y termino lo que venía diciendo. 50 años después de ese mayo del 68 francés, ha habido un mayo, que es el mayo de la marcha por la vida en Perú, que es el reducto irrefutable de la moral en toda América, ¿no? Y hoy, ayer se ha demostrado con 800.000 personas en la calle de que no es verdad que el hombre no puede organizar el mundo de espaldas a Dios. Lo que sí es verdad es que si el hombre prescinde de Dios, lo único que puede organizar es un mundo de espaldas al hombre. Y por eso podemos decir que este ateísmo de las ideas, porque todo lo que les he dicho son pensadores que empezaron esto en sus escritorios, esto ha traído consecuencias en la realidad. El ateísmo de los siglos XIX y XX, por sus raíces y finalidad, es un moralismo, una propuesta contra las injusticias del mundo y de la historia universal, un mundo en el que hay tanta injusticia, tanto sufrimiento de los inocentes y tanto cinismo del poder, no puede ser obra de un Dios bueno. El Dios que tuviera la responsabilidad de un mundo así no sería un Dios justo, y menos aún un Dios bueno. Eso dicen estos ateos, ¿no? Pero Benedicto termina diciendo, ¿no?, este ateísmo se convierte en práctico, y que no excluye la existencia de Dios, sino que la considera en todo caso como algo incierto, que no desempeña un papel esencial en la propia vida. Para los hombres del tiempo y del nuestro, lo que parecía verdaderamente real era lo empírico, lo que se puede percibir materialmente. Esta es la realidad según la cual se nos orienta. Lo real es lo tangible, lo que se puede calcular y tomar con la mano, ¿no? La realidad hoy en día solamente para esta gente es lo que se puede tocar, lo cual es totalmente falso. La realidad es el mundo invisible, eso es más real que el mundo visible, y a ese mundo vamos nosotros. Muy bien, entonces este es el ateísmo actual. El existencialismo es que nos pide estudiar el programa Ciudadanos. Y bueno, ¿cuál es la respuesta a todo esto? Lo que hemos hecho ayer en la marcha por la vida. Un abrazo fuerte, nos vemos.